bonita, bonita vida. Bienvenidos a Super Mamás. Yo soy Kritzia Mach y estoy con Miri Coach porque sí creo que fielmente la salud mental es lo primordial en esta vida bonita, inclusive para que tengamos una salud en todos los aspectos y tengamos un mundo más chulo. Así que bienvenida, Miri. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Kritzia. Estamos aquí estrenando, porque de verdad es que yo, siendo una persona que absolutamente, pues sí, padezco de depresión, de ansiedad y de lo que estábamos ahorita hablando con Miri, que por eso yo la conocí, porque aparte de que es una excelente psicóloga que tiene un contenido en las redes sociales que realmente nos comunica muchísimo para poder estar en nuestra mejor versión, ella también tiene... ¿Qué tienes, Miri? Cuéntame. Cuéntame por qué te conocí. Bueno, me conociste porque, me empezaste a seguir en las redes y yo a ti. A partir, no sé si creo que fue a partir de un taller que yo di en un lugar cerca de las montañas del volcán de Popocatépetl. Y entonces ahí yo compartí como una parte de cómo ayudar a un grupo de mujeres, fue en un círculo de mujeres, a sanar el tema de relaciones. Okay. Entonces creo que a partir de ahí ya como que hubo esta interacción. Y luego hice yo una publicación sobre las personas altamente sensibles, sobre los PAS. Uh-huh. Y bueno, ahí ya creo que a ti te hizo mucho sentido lo que en ese momento compartí. Y bueno, empezamos a platicar y hoy estamos aquí justamente para hablar de ese tema. Claro, lo que me hizo realmente hacer clic contigo fue la honestidad que tuviste en las redes sociales. Creo que últimamente a veces nos cuesta trabajo decir la realidad o también nos hacemos las sufridas, ¿no? Los sufridos de no, pero o sea, creo que es una buena herramienta para poder sacar lo mejor de nosotros, para poder compartir. Y a mí me hizo clic que tú dijiste que tú eres altamente sensible y que no te podías parar de la cama en esos momentos y que le estabas pasando mal. Sí. Sí, yo no se aguantan. Pero yo la verdad es que también estaba pasando mal y me pasa muy seguido. Y al final de cuentas me ha parecido súper complicado el ir con muchos profesionales, muchos. Y bueno, me han diagnosticado depresión, ansiedad y muchas otras cosas, pero ninguno le ha atinado, porque en realidad, por eso me sentí identificada contigo, por el ser altamente sensible. Quiero que me cuentes un poquito de qué se trata, porque creo que no tenemos la información. Sí, bueno, definitivamente creo que es un tema no precisamente novedoso, pero es un tema que aún no está como en su máximo auge. Creo que falta mucha educación sobre el tema y justo yo ponía, ¿no? en mis redes que quería trabajar la psicoeducación en función a la hipersensibilidad. La hipersensibilidad es un rasgo de personalidad. Esto que tú compartes, como de si alguna vez te han determinado ansiedad, depresión o lo que sea. Bueno, la diferencia está en que el ser paz no es un trastorno. Un trastorno es algo que nos hace tener conductas no saludables con patrones repetitivos de pensamiento, de actitudes, de acciones, de conductas, etcétera. Y después de una serie de cosas, bueno, pueden determinar que lo padeces o no lo padeces, ¿no? Un paz, a diferencia de eso, es que cuando tú eres una persona altamente sensible, que bueno, habría que decir, ¿no?, que eso significa paz, es simplemente que es un rasgo de tu personalidad, un rasgo de tu forma de ser, ¿no? Estas personas que a veces dicen, oye, es que yo lloro por todo, veo la película y ya estoy llorando, veo el amanecer y ya me siento así como que, wow, qué bonito, cuando a lo mejor los que están a mi alrededor lo pasan desapercibido, ¿no? Pero me estabas contando hace ratito de los 4 rasgos importantes para poder detectarlo tanto como en ti o como en algún familiar o tus hijos. Sí. Así repítemelos, andan en mis 4 rasgos. Sí, ahora te los digo, pero algo creo que también importante que decir es ser paz es algo innato, o sea, nacemos siendo
sensibles, nacemos siendo hipersensibles, ¿no? Se considera que es algo genético. Esto significa que, pues, si tú lo eres, probablemente tu mamá o tu papá lo son, lo fueron, no sé, ¿no? Y es algo que no es que podamos dejar de serlo, porque es parte de nuestra personalidad. Híjole, lo que me acabas de decir está impresionante porque creo que a veces tratamos de luchar con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros demonios, con nuestros lodos, y quieres cambiarlo y frustra muchísimo el tema. A mí me ha pasado que digo, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que sentir de esta manera, no? ¿Y por qué tengo que sentir este nudo en la panza que de verdad, o sea, me quisiera arrancar la tripa? O en la garganta, que a mí me pasa más el de la panza, ¿no? Que el de la garganta. Pero digo, o sea, ¿en qué momento me voy a dejar de sentir así? Entonces, lo primero creo que es aceptar que así somos. Sí. Como lo que tú bien dices, ¿no? Sí. Yo quisiera decir, bueno, quiero medir 1,80 a chirriones, pues mido 1,65 y no me lo voy a poder cambiar. Y es parte de lo mismo. Ajá. Pero no, pero mis plataformas, a ver, ¿cuáles pueden ser nuestras plataformas? Por ejemplo, si somos hipersensibles, podemos tenerlas, ¿no? Claro. Ya primero, pues saber, ¿no? Y reconocer y saber que eso no va a cambiar. Sí. Y que si sentimos ese nudo y luego esa sensibilidad padre, porque también cabe decir que tiene rasgos bonitos. Claro, es algo que le digo mucho a mis pacientes que llegan y que son paz. Es algo maravilloso, o sea, es un don, es una capacidad impresionante de poder percibir estímulos que otras personas no perciben. Y lo importante nada más es educarnos, o sea, educarnos para entenderlo, para aceptarlo, para no sufrirlo y, por supuesto, para sacarle el mejor provecho a esa sensibilidad que tú tienes, ¿no? Pues yo creo que importantísimo, bien lo dices, aceptarlo, saber que no va a cambiar. No va a cambiar. Yo creo que también como parientes de alguien que tiene hipersensibilidad, dejar de juzgar. Totalmente. Porque a veces nosotros como pacientes, digámoslo de esta manera, pues lo que queremos es cambiarlo por nosotros, pero también por la gente que está cerca de nosotros, porque las personas que puede ser tu papá, tu mamá, tu esposo, lo que sea, como es complicado entenderlo, porque tienen una percepción de las cosas y de los sentimientos pues distinta. Ajá. Pues todavía yo creo que está el tabú de que pues se preocupan, de que no te entienden, de que dicen, mira, ¿por qué Critziamiri no se levanta de la cama hoy? ¿Por qué, ay, qué chillona? Sí. O por qué siente esa ansiedad, esa angustia, y nosotros mismos también lo vamos pensando. O sea, a mí me pasa que dices, o sea, ¿en qué momento puedo cambiarlo? Y no va a pasar, entonces vamos a usar los tacones. Exacto. O sea, digo, número uno, como tú bien decías, ¿no? Ir a terapia, por favor. Sí, sí. Totalmente. Uno, pues justo para poder tener claridad si lo eres, ¿no? Porque con los PAS o con la hipersensibilidad pasa un poco lo mismo que como con lo del narcisismo actualmente. O sea, hay como tanto, entre comillas, boom, que se escucha, que todo el mundo cree que lo es, o que todo el mundo cree que su novio, su esposo, ¿no? Lo son, ya sea PAS o lo otro. Y no, yo creo que es muy importante acudir con alguien profesional que te ayude a identificar, uno, si realmente lo eres, dos, que te dé herramientas, como te decía, como para que aprendas a pasarla bien en este mundo tan caótico, ¿no? Lleno de estímulos, para que aprendas a sacarle el mejor provecho a esa sensibilidad que tienes, porque en verdad desde mi punto de vista, es algo maravilloso, es un don. Te decía hace un momento, del 100% de la población mundial, en promedio, un 18, un 20% es paz. Y lo que pasa es que en un mundo como en el nuestro, donde hay demasiados excesos de información, violencia, machismo, etcétera, el ser sensible está mal visto. El llorar está mal visto. Empecemos por ahí, ¿no? Claro. O sea, que desde chiquito no llores o lloras y por qué lloras. Entonces, está mal visto ser sensible. Cuando creo que si hubiera más paz en el mundo, tendríamos un mundo más armonioso, más amoroso, más amigable, más amable. Y entonces no, o sea, la sensibilidad no es algo malo, o sea, es algo bueno que te sucede, pero que hay que aprender a gestionar. Me encanta. Oye, y a mí me encantará que ahorita estábamos platicando de por qué,
aparte de que, pero aquí mi querida Miri tiene muchísima información en su ser para poder ayudarnos en terapia, pero de por qué en realidad también el ser coach para todos los días, o sea, yo como paciente tuya o como cualquier paciente, es importante saber que el profesional nos dé herramientas para todos los días, para, como tú bien dices, pasarla bien, pasarla bonito, independientemente del padecimiento que tengas, ¿no? O sea, seas depresivo, seas maníaco depresivo, o sea, así, y nos podemos seguir así un montón, ¿no? Cuéntame un poquito de eso, de por qué sí un profesional nos puede ayudar a tener todos los días una herramienta y pues esas bases para pasarla bonito en la vida, porque pues sí se siente gacho, ¿eh? Sí, yo sé. Bueno, la psicología, pues básicamente lo que hace es ayudarnos a entendernos, ¿no? Claro. Y a entender un poco nuestra historia. Yo te platicaba que tengo varias especialidades en coaching porque me gustó la metodología para integrarla dentro del proceso, porque brinda muchas herramientas para tu día a día, para tu futuro. O sea, al final, sí, todos nosotros somos un pasado y hoy estamos tú y yo aquí sentadas. Uh-huh. Y lo que hoy somos representa y tiene una carga de todo lo que hemos sido, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Ya no, tampoco le puedes cambiar el pasado, ya se quedó. No, lo que hemos pasado, decidido, no decidido, lo que sea, hoy nos conforma y hoy tú con toda esa historia que tienes, pues eres la Cristian que hoy eres, ¿no? Claro. Y probablemente has aprendido o no, por ejemplo, a trabajar tu sensibilidad, tu hipersensibilidad, o a modular tu ansiedad, o a darte cuenta de, híjole, ya cuando empiezo a pensar esto, Híjole, los que tenemos alguna situación, tanto como paso o como depresivo, lo que tú quieras, tú ya sabes y dices, ay, híjole, ahí viene el dragón. Ay, exacto. híjole, ajá. Entonces empiezas, y cuando eres consciente de eso y tienes herramientas, es más fácil que te salgas del boomerang, ¿no? Claro. Entonces, un poco la herramienta o la metodología del coaching lo que hace es ayudarte a avanzar hacia tu futuro, o sea, del presente al futuro, y la terapia es del presente al pasado. Entonces, pues bueno, a mí me ha encantado hacer procesos integrales, yo les llamo como psico-coaching, o sea, una mezcla de ambas cosas, y habrá quienes no, con quienes nos tengamos que ir directo a la parte terapéutica porque no están las condiciones para trabajar su presente al futuro, pero hay muchos otros pacientes que se pueden trabajar las dos cosas, ¿no? A mí me encantó también, habiendo tanto que puede hacer uno en esta vida para sentirnos mejor, pero a veces no tenemos la información de qué manera, porque justo ayer me decía en la noche yo misma, así, mi hermoso angelito que luego me dice las cosas, me decía, habla de cómo a ti la comida te ayuda a sentirte bien. O sea, a mí, claro, lo único que me quitó mis síntomas depresivos y de ansiedad, lo único es la comida. Y como mal tantito y de verdad que me regresa. Y ahorita me estabas tú contando ese tema. sí. Que justo empezaste con también el tema de... Sí, es que, bueno, me certifiqué como health coach. Ajá. Y yo tomé esa certificación en IIN con la idea de aprender cómo ayudar a mis pacientes a vigilar, porque al final la alimentación es parte del autocuidado. Uh-huh. Entonces, cuando yo sé que la chatarra, que el azúcar va a estimular mi ansiedad, va a estimular mi estrés, va a estimular estas cosas, y soy consciente de eso, y aprendo a cuidarme y a evitar los alimentos que me aceleran esas condiciones que me hacen sentir mal y pasarla mal, pues de manera consciente las evito, ¿no? Entonces, empecé a estudiar eso con esta intención. Cuando tú, por ejemplo, vienes y me dices, oye, o nos damos cuenta que estás pasando por un periodo de ansiedad, pues un poco te puedo dar sugerencias sobre que no consumas. Pero esa información en realidad es que, o sea, parece muy lógica, pero yo no la tenía, ¿eh? O sea, yo sinceramente, ningún profesional me la había dicho, ningún amigo, nadie. Obviamente parece lógico, pero pues a veces no podemos dar las cosas por hecho. Y un amigo me dijo, Cris, es que de verdad, es que el cerebro es un órgano, o sea, y tu tiroides y todo lo que produce tus hormonas son órganos. Entonces,
evidentemente a través de la alimentación sí puedes mejorar muchísimo. Obviamente, ¿Ayuda? obviamente casi lo cacheteo, ¿no? Tú metiche, Claro. desgraciado. No, pero lo casi lo cacheteo, pero lo hice. Pero brutal, o sea, sí vi la diferencia, sentí la diferencia impresionante. Inclusive el insomnio se me quitó. Claro. Creo que vamos a hablar después de otro día de insomnio porque por favor. Claro. Pero a veces también la riego, ¿eh? O sea, ahorita me ha costado un trabajar regresar otra vez a mis hábitos que yo sé que me hacen bien. ¿Por qué tendemos a veces también ser personas? Pues si ya sabemos que te cae mal, ¿por qué lo haces? Pues, o sea, ¿qué sentido tiene? Bueno, porque en ese, Digo, pero, o sea, ya iría tomando la terapia, gracias. porque en ese momento es un impulso, o sea, Claro. y no eres consciente de eso hasta después, ¿no? Pero justamente, o sea, un poco esto que estabas diciendo es, un PAS tiene o va a tender Ujú. a tener mayor riesgo de caer en ansiedad, en depresión, en adicciones. Claro. Entonces, por eso es tan importante aprender primero, como decíamos, a aceptarnos y a saber cómo me cuido, porque va a ser determinante en la vida de un PAS el autocuidado. Y el autocuidado, pues, incluye la alimentación, el que puedas hacer ejercicio, porque pues va a detonar hormonas saludables en tu organismo, el que aprendas a relajar la mente, ¿no? Bajarle el cortisol al sistema nervioso central a través del mindfulness, respiraciones conscientes. Entonces, pues muchos elementos, yoga, ¿no? También. O sea, sí, en realidad sí tienes que tener, o sea, una disciplina impresionante más que otras personas. Exactamente. Es tener contacto con la naturaleza, por lo menos, no sé, 1 o 2 veces al mes, ¿no? Y lo que también te estaba preguntando hace ratito, que me parece fantástico saberlo, es que cuando tienes eventos importantes en tu vida, Ujú. llámele pues duelos, no sé, estrés, trabajo, no sé, algo que en tu vida te cause un poco de shock, si eres hipersensible, Ujú. sí Lo que te te afecta decía, más. sí, claro, hay más tendencia a que se pueda generar un trauma, ¿no? Y es horrible porque luego las personas dicen, ay, ya supéralo, fíjatelas, ya te cortó hace un año, y tú dices, "O sea, pero me sigue doliendo". Pero es normal que también lo sepamos para que podamos pedir ayuda y seamos más conscientes y tengamos más cuidado si ya sabemos que viene el encargado. Sí, y te digo, sobre todo tener los recursos, yo les digo como tus alertas, Ujú. ¿no? Que cuando ¿qué hacemos en la terapia? Pues aprender a conocernos, autoconocimiento, desarrollar autoestima, desarrollar autocuidado, ¿no? Entonces, todo eso es algo muy benéfico para un PAS porque son herramientas que tiene y que las va a poner a su servicio justo cuando llegan estos estímulos del exterior o estas cosas que pasan en la vida, ¿no? Que pierdes, truenas con el novio, que lo que sea, No puedes evitarlas. están ahí. Entonces, un poco lo que me preguntabas hace un ratito de cuáles son o cómo alguien que nos está escuchando puede a lo mejor identificar con mayor claridad Ujú. si es paz. Claro. Ujú. Hay 4 elementos que sí o sí se deben de cumplir, ¿no? O sea, si no tienes uno, Ya no eres. ya no es, ¿ok? A lo mejor... Aunque quieras. quieras ser de este team, parte del club, no. a lo mejor eres sensible, a lo mejor no sé, pero hipersensible no. Ok. El primero es el procesamiento profundo. ¿Qué significa eso? Que un PAS es una persona que tiende muchísimo a la autorreflexión, a la reflexión, a cuestionarse, a investigar. Digamos que le busca 3 pies al gato. Así de taca, taca. Quieres saber más, ¿no? O sea, consumes mucha más información, te impresionan más por ejemplo, las noticias, todo lo que ves. Claro, porque tu cerebro gira de una manera distinta. Ujú. Exactamente. El segundo es la sobreestimulación. Eso tiene que ver con que todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros, haz de cuenta, si alguien tiene, o si la mayoría tenemos estos 5 sentidos, nosotros los tenemos. Tú ves tu saco rosa y un PAS lo ves fuchsia. O sea, lo ves más intenso todo. Ok. Ajá. Entonces eso hace que sobrepensemos mucho las cosas, ¿no? Ujú. Los PAS tendemos a sobrepensar
Y Así cuando te dicen, es que qué intenso eres. ¿No? es algo muy común. De hecho, creo que conectamos por ese video que hice. Basta, ¿no? Estoy Yo estoy igual. ¿Qué otro? La otra es la emocionalidad. Eso significa que un paz tiene las emociones a flor de piel. O sea, un poco lo que decía, ¿no? Ves una película y lloras, ves a alguien, Te enamoras perramente. te enamoras perramente. Aparte te enamoras perramente de cualquiera. Ya ese, no te sientas especial, o sea, ya es como el... Exacto. Entonces, mucho las emociones a flor de piel. Ajá. Llorar muy fácil, como reír muy fácil, o sea, mucha intensidad en sentir lo que sea, en sentir felicidad, en sentir placer, en sentir tristeza, en sentir alegría, en sentir miedo. Es a la máxima potencia, Ok. ¿no? Ajá. Así como la capacidad de asombro. Un paz tiene mucha capacidad de asombro, de ahí la importancia de su conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, espérame tantito, déjame tomar esta foto. Y la otra persona ya se fue y ya así como, Pepi, le tomas la Por foto. eso le dice qué intenso eres, pero la palabra intenso se convirtió últimamente en una ofensa, pero pues, la verdad está padre. Ujú, exacto. Y la otra es la sensibilidad, un poco lo que te decía, lo de los sentidos, ¿no? La mayoría de la gente vive a través de los 5 sentidos y un paz, digamos que tiene muchísimos más sentidos, ¿no? O sea, esta sensibilidad. Sexto sentido de cuando, ¿no? Lo que hablabas de que es como que siento una vibra intensa. A mí me pasaba que cuando estudiaba psicología, estaba en perinatología y 6 meses me desmayé. Ok. Claramente eran eventos fuertísimos porque pues perdían bebés y mil cosas, ¿no? Que en ese hospital que pues es de alto riesgo para las embarazadas. En realidad me desmayé 6 meses. Bueno. Y Será yo no quería, o sea, llegaba y me entraba la vibra, o sea, de dolor de las mamás y de los pacientes y pues suelo. Y todo el mundo me te tiraba, sobrepasaba. o sea, no, y aparte me decía, o sea, me decían, es que seguramente, pues, tienes un trauma y te violaron y mil cosas, y pues puede ser que sí, pues, que es, no sé, pero me desmayaba. Pero no puede ser. A mí no me importa por qué, pero ya, oigan, que alguien me ayude, por favor, que no me estén juzgando. ¿Qué es eso? O sea, un rasgo, bueno, otra característica más bien, es esta sensibilidad a los olores, a los ruidos, ¿no? O sea, tipo que estás en tu casa y estás escuchando el ruido del vecino, no sé, y a lo mejor a ti te súper incomoda y a tu pareja, a tus hijos ni en cuenta se han dado del ruidito, ¿no? O los olores, este olor, ¿no? O sea, todo lo Más percibimos con más intensidad. Llegas a los lugares y dices, híjole, no sé, hay algo aquí que no me hace sentir a gusto, exacto, está pesado, no está cómoda, ¿no? O percibes cuando tu hijo, con más facilidad, cuando tu hijo, tu esposo, tu novio, quien sea, está enojado, está triste, está preocupado, o sea, tienes ese sexto sentido, justo, esa capacidad. ¿Con quién estuviste? Pues, yo sé que Aunque no, pero sí, es justo de las bondades de ser hipersensible. Oye, sí quiero que me platiques un poquito, que es importantísimo. Yo creo que como tendemos a ser más propensos somos más propensos a ser adictos a la depresión, a la ansiedad. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías, aparte de las personas que lo padecemos, también cuando tengamos un niño en casa que vaya a entrar ya a un tema adolescente? Porque me imagino que las hormonas y pues te afectan de una manera distinta. Ese sentir de por sí, ¿no? Hormonalmente dices, pues como que me está revolucionando aquí la cosa. Inclusive las mujeres, en la parte, déjate tú ya la menopausia, el premenstrual me imagino que es más complicado. ¿Qué se hace? Bueno, de hecho, ya en el DSM-5 hay un... ¿Qué es eso? Así de, ¿qué es eso? Bueno, un libro para donde están todos los trastornos. que les encanta saber los trastornos de las personas. Esto que dijiste es que es muy importante, justo como, pues sí, las mujeres cuando estamos en ese periodo somos, sí, mucho más
sensibles porque nuestras hormonas van, vienen, suben, bajan, juegan un papel determinante en nuestro estado emocional. Entonces, ya está el trastorno premenstrual como tal, ¿no? Y en las empresas se tienen que considerar. En las empresas, o sea, a mí, yo no vengo a trabajar una vez al mes. No, pero es que es impresionante. Ya hay muchas que abrazan eso, ¿no? Porque al final es cierto. Bueno, pero regresando a nuestro tema, sí, evidentemente una mujer paz, sí de por sí, ¿no? Ya estamos como en ese periodo, en esta sensibilidad debido a las hormonas, pues cuando eres paz probablemente, además, si no has trabajado en eso, se va a sobreestimular, ¿no? Tu mundo emocional. Entonces, pues sí, no, porque a mí me pasa, o sea, a mí me pasa que digo, oye, ya me estoy sintiendo, o sea, no hablo de la histeria, porque, o sea, el decir, ay, estoy de malas, no, ni siquiera es eso, ojalá es porque estuviera de malas. O sea, realmente siento ya la viborita en la panza, siento ya no me puedo levantar, me está pasando y digo, es que ya me va a bajar. Me imagino que un adolescente de una manera todavía más fuerte, y las mujeres cuando empezamos a entrar en menopausia también de una manera pues más intensa. Entonces, ¿qué hacemos? No, y además, ¿qué hacemos? Y además, ¿sabes qué? En la adolescencia y en todo momento, sobre todo en una persona paz que no se siente, fíjate, las palabras o las frases que muchas veces dicen son cosas como no encajo en este mundo, es que no me siento parte de este grupo, o sea, les cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues por toda esta sensibilidad que hay, ¿no? Entonces, imagínate, en un adolescente es como muchas veces lo que pasa es que ellos se esfuerzan por ser alguien que no son. Chiquitos, O sea, me esfuerzo por tapar mi personalidad, mi forma de ser, por pertenecer, ¿no? Entonces, eso más todo lo que sucede en una preadolescencia o en la adolescencia, pues al final son como alertas y hay que estar muy al pendiente porque pueden desencadenar problemas en los niños, claro. Inclusive suicidios, porque no te puedes controlar. Exactamente. No es... Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer como mamás, haz de cuenta, para papachar o...? Sí. Lo primero que yo te diría es identificar que tú lo eres. Empezar por nosotras. Okay. O sea, yo tengo que empezar por mí, en reconocer que soy paz, en identificar qué estímulos y qué cosas me pasan a mí, porque si yo me conozco, es como en todo, o sea, si yo sé qué es lo que me pasa, es más fácil que pueda ser empático, claro, con lo que le pasa a mi hijo, ¿no? En lo personal, yo tengo 2 hijos, 2 jóvenes, y los 2 son hipersensibles, diferentes, pero lo son, ¿no? Entonces, pues desde hace mucho tiempo, antes no existía este término del paz, te digo, o sea, como de 2007 para acá. Pero creo que algo muy importante que hacer es, ¿cómo nos damos cuenta? Pues probablemente nuestro hijo, como nosotros, lloramos fácilmente. Claro. Por ejemplo, un bebito, ¿no? Que llora todo el tiempo, que todo el tiempo quiere que lo estés cargando. O sea, no significa precisamente que sea porque es paz, pero ya son indicios de que algo está pasando con él. Y yo creo que lo primero que también es importantísimo, no tenerle miedo, ¿no? Le tenemos tanto miedo siempre a cualquier diagnóstico, pero de cualquier enfermedad o cualquier trastorno o cualquier, como lo que tú bien dices, cualquier característica, que dices, prefiero no saber. Es mejor tener la información para poder hacer el tratamiento adecuado, poder estar pendiente de nuestros chiquitos y de nosotros mismos en cuanto a nuestros sentimientos. No el por qué no tengas una ansiedad grave o una depresión importante quiere decir que no nos sintamos sensibles y que no tengamos estas características que, como bien tú lo dices, hay que sacarles provecho. Sí. Hay que tener la información de que también inclusive nuestros hijos, si tienen hipersensibilidad, pueden ser, como lo que tú bien decías, más creativos, artistas, y a lo mejor y en gramática no son tan buenos, pero tienen otro sentir. Sí, y además, ¿sabes qué, Cristian? En los niños se confunde mucho la hipersensibilidad, es el ser paz, con la introversión y con la hiperactividad, ¿no? O sea, con este exceso de querer estar haciendo algo todo el tiempo o así, muchas veces pueden confundir
el ser paz con estos dos, pues con estos dos temas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un paz? Esto que tú dices, o sea, tienden más justo a conectar con ellos, y cuando tú conectas contigo, es más probable que puedas desarrollar creatividad en el mundo, ¿no? Claro. Y entonces son más artísticos, pintan, cantan, bailan, hablan, escriben, ¿no? Claro. Es otra forma de también escribir, hacer cuentos, de ser compositores, no sé. Y creo que como mamá, te digo, lo primero es trabajar en mí para poderlo entender. Y dos, incluso no minimizar, porque a veces nosotras mismas caemos en el minimizar lo que está sintiendo. Oye, es que no es para tanto. Claro, que es lo ¿No? que, exactamente, estar siempre alerta de lo sientes, ok, vamos a platicarlo y vamos a tratarlo, ¿no? Sí, sí mereces sentirlo y la intensidad que tú sientas, que para ti sea Exacto. correcto, para tú, Respetar. respetar, independientemente de como mamás, también por favor, como mujeres, como personas, como entre amigas, yo creo que es importantísimo ya no tenerle ese miedo a las situaciones sentimentales y también pues a los trastornos mentales, a las enfermedades mentales. Creo que es importantísimo hablarlo. O sea, no nada más hablarlo y juzgar al de junto y decirle, ay, esta vieja depresiva, loca, lo que sea, o yo tengo miedo de decirlo porque nadie va a querer estar conmigo. Yo creo que sí es importante reconocerlo, abrazarlo, la característica que cada quien tengamos. Ahorita estábamos hablando de paz, pero puede ser cualquier otro tipo de trastorno. Abrazarlo, dejar de juzgarnos Sí. y tratarnos. Sí. Importantísimo. Y aceptar el sentir del otro, porque estamos muy acostumbrados a no abrazar, ¿no? Las emociones, o sea, nos dan miedo. La gente normalmente no estamos acostumbrados ni a ponerle nombre a lo que sentimos, mucho menos a decir lo que nos pasa y, por supuesto, mucho menos a entender y abrazar lo que le pasa al otro. Algo hermoso de los PAS es que son personas con muchísima empatía. O sea, la gente PAS tiende a ser demasiado empático y va más allá solo de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Sino desde esta capacidad de percibir. Pues es incluso el típico niño que, así hablamos de niños, ¿no? Que ve llorar al compañerito y que se acerca para ver qué le está pasando, mientras los demás están como porque no se dan cuenta, o sea, no porque no quieran. Pues eso está súper chulo, la verdad. Y yo me voy con lo que nos dijiste, que es entender, abrazar el sentimiento del otro, que me parece fantástico. En cualquier edad, en cualquier género, y en cualquier lugar, así, de verdad, sí. Creo que sí tenemos que abrazarnos, independientemente de cualquier circunstancia. Nunca vas a saber exactamente con lo que el otro siente. Entonces yo lo veo eso súper, súper bonito. Miri, de verdad, gracias. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me encanta. Gracias por compartir. Creo que un psicólogo, creo que un profesional que entiende y que padece el síntoma, creo que es impresionante la joya para muchas personas que necesitamos esa ayuda. Porque realmente, aparte del compromiso que tienes, por supuesto, en la parte profesional para poder ayudarnos, también lo tienes en la parte de que tú lo sientes. En la experiencia. En la experiencia de vida y entendernos y saber qué sí ayuda, qué no me ayudó, por dónde nos podemos ir. Entonces, exacto. Pues la verdad es que si se sienten que también de repente les da la chiripiorca, como a mí, de verdad, pues aquí Miri se los va a coachear. Muchas gracias, Miri. Yo con muchísimo gusto y bueno, pues dejarlos con esta claridad entonces de que ser paz es una virtud, no es un problema. Eso, ya, no avergonzarnos, sentirnos orgullosos y abrazarnos. Así es. Gracias, Miri. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.